¿Qué Bravo. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás, bien. Belén? ¿Qué tal? Bienvenida, mi Mara, bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Después de 2 semanas que nos Dos hemos ausentado semanas. por aquí. 2 semanas. Sí, Bueno, te hemos aquí dado estamos. espacio para que pudieras ir con Meraki. Ya nos contarás. Haremos algún día, si quieres, para que nos cuentes un poquito toda esa experiencia y esa vivencia en Machu Picchu, en Cuzco. Y bueno, y lo ha sido tu cumpleaños. Felicidades. Sí, sí, me parece genial. Sí, sí, que hagamos uno de estos días, pues comentarles toda esta experiencia vivida por primera vez. Eso Muchas es. personas de diferentes países, así que, y Claro, diferentes edades, claro. Qué diferentes bueno. profesiones. Es algo muy enriquecedor, así que Ay, ya qué les bueno. contaré. Sí. Y bueno, también estuve de cumpleaños. Todo se juntó, Belén, todo se juntó. Bueno, pero está muy bueno porque fíjate, todo son experiencias al final, ¿verdad? Todo son Así experiencias. es, Sí, claro, una todo experiencia, aprendizaje. enriquece. Sabes que estamos de aprendices siempre. Ay, qué- Así que aquí estamos, ya les Bueno, compartiré. pues hoy Pero vamos a bueno, darle con un tema. un tema muy interesante, ¿no? ¿Quién no ha sentido celos, Belén? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero antes déjame presentarme, Mara Soto desde Perú y Belén Camín desde Madrid, España. eso, ole, ole. No le Así gusta que, España, Amara. ¿por qué? Sí, No, sí, sí me gusta. ole, ole, pues eso, precisamente porque te gusta mucho. Ah, sí, me encanta y sobre todo su jamón. Ese jamón que me está esperando. Aquí te está esperando el jamón, tú sabes, de ese del rico. La pata de cerdo, Jamón, como me decías un día, que me moría de la risa. Bueno, solo pensar en ese jamón quiero estar así, quiero volar. bueno, Me voy a facilitar. Sí, por favor, vamos a centrarnos. vamos a centrarnos en Eso es, este tema tan eso es. Sí, caliente o calente, como dice, caliente, calentito o calientito o calentito. Aquí decimos calentito. Sí, es que ok, antes hablábamos, oye, has puesto calentito y es calientito. Le digo, no. Las dos acepciones son válidas, pero sí que es verdad que en exacto. España decimos calentito. Y yo sé que en América pues se dice más calientito. Sí, Pues tema calentito, como son los celos, y vamos a ahondar en ello, que estoy segura que algo va a ayudar a la gente a poder por supuesto. comprender algo, integrar algo, trascender algo, que es de lo que se trata con estas charlas, estos directos que estamos haciendo. Claro, adelante, Belén, por favor, explícanos por qué tenemos celos. Bueno, lo primero, voy a dar la definición de lo que son celos. Los celos son una respuesta emocional y surge cuando una persona percibe una amenaza con algo que considera que es suyo. Siente la amenaza, esto es mío, no lo quiero perder, entonces pues, bueno, hay una respuesta emocional. Como respuesta emocional es algo incontrolado, ¿vale? O es inconsciente. Así que tanto los celos que sentimos como los que podemos provocar hablan de nosotros. Esto, como siempre, todo lo que nos pasa habla de nosotros. Y los celos no son menos. Así que, aunque se los reconoce como sentimientos negativos, que pasa con muchas de las emociones básicas, son una oportunidad magnífica para la autoindagación y nuestra propia transformación. ¿Vale? La autoindagación, siempre hablo de la autoindagación y hacer autoindagación es realmente complejo, porque nos autoengañamos. ¿Vale? Entonces, aunque yo comente de la autoindagación, eso lo podemos aplicar a pedir una sesión para indagar esta emoción que no soy capaz de controlar o que sale espontáneamente. Quiero saber de dónde viene y es ahí donde se pide una sesión. ¿Vale? Así que cuando uno reconoce
este sentimiento lado de negativo, como son los celos, ahí es donde hay una oportunidad buenísima para hacer esa autoindagación o pedir una indagación y hacer con ello una transformación personal. Es necesario hacer esa indagación o esa autoindagación para tomar conciencia de los programas inconscientes que están detrás de nuestras inseguridades. Acuérdate que decíamos que había un miedo a una pérdida y eso no deja de ser una inseguridad. Con esta indagación podemos transformar el miedo a la pérdida y los conflictos en general para poder vivir una vida más plena, con armonía y con, sobre todo, bienestar emocional y psíquico, ¿vale? Así que ya vemos que podemos preguntarnos, oye, ¿los celos reflejan amor o no? Porque si no son tan negativos, empezamos ya con las dudas. Vale, pues por supuesto que no, nunca reflejan amor. Nunca nacen, los celos nunca nacen desde el amor, nacen desde el miedo, que es diferente. Sentir celos sí que puede ser natural, porque como seres sociales que somos, la perspectiva de perder una relación nos genera miedo. Y lo que llamamos celos es una respuesta emocional, como he dicho antes, a ese miedo de perder algo que consideramos nuestro, ¿vale? De nuestra propiedad. Y los humanos, como seres que somos, somos posesivos. Y esto es biológico. Esto lo vemos en los animales, cómo viven ese celo y el macho muestra ese celo hacia sus hembras para que no venga otro macho y las fecunde, sino biológicamente para poder perpetuar la especie, pero desde su propia especie, ¿vale? Y las hembras lo mismo con los machos. Los humanos, como seres que somos también, biológicamente podemos sentir celos en algún momento. Y al final esto es una información atávica que nos puede llevar a sentirnos atados y no saber manejarlo, ¿vale? Así que, repito, los celos nunca nacen del amor, sino del miedo. Nos muestran una falta de confianza en uno mismo y una necesidad de ser amados, las que nos llevan a buscar el control, ¿vale? Todo esto nos lleva al final a buscar el control, pero no deja de ser miedo a la pérdida y una falta de confianza en uno mismo, ¿vale? Y una necesidad de sentirnos amados, ¿vale? Ya Miguel de Cervantes, nuestro gran escritor español, decía: los celos son una especie de miedo y de temor. Miedo de perder lo que se tiene y temor de no lograr lo que se desea. ¿Vale? Escrito como muy claro. Cuando nos relacionamos con este sentimiento de manera consciente, podemos verlo como un estado emocional que, como todos los estados emocionales, nos alerta, nos da una voz de ojo, aquí está pasando algo, y nos alerta de que algo no va bien, de que nuestro interior necesita ser atendido. Entonces debemos de tomar esa atención a eso que nos está pasando y que se muestra en forma de lo que estamos hablando ahora, que son los celos. Por eso, si sentimos celos, podemos observar lo que sucede de una manera objetiva y cuestionarnos. Y empezamos ya con las preguntas reflexivas que siempre hacemos. ¿Qué hace o no hace la otra persona cuando yo experimento este sentir, estos celos? ¿Qué percibo? ¿Qué necesito y no me da? ¿Qué expectativa más no se cumple? ¿Vale? Estas preguntas nos las podemos hacer y desde ahí ya vamos a poder obtener respuestas que nos van a ayudar, ¿vale? Así que el amor puede ser un amor envenenado, una fatalidad que al final nos va a llevar a los celos. Los celos pueden manifestarse de diferentes formas, desde una leve incomodidad
o vivirlos de una forma exagerada. Y ahí, bueno, luego hago una diferencia entre lo que es la celopatía o celotipia y lo que es el síndrome de Otelo, que es la forma exagerada de los celos. ¿Vale? Las creencias asociadas al amor romántico, al ideal, al final, pues, bueno, le dan legitimidad a los celos y justifican que se lleguen al exceso de, por ejemplo, aquello de la maté porque era mía, ¿vale? O sea, no sé, ahí, Mara, siempre se oye esto, pero aquí antes se oía, ¿eh? O sea, de verdad que ese amor idílico y Sí, romántico mucho. legitima esos celos y justifica que se lleguen a ese exceso, ¿vale? Pero al final, esto no deja de ser un desorden mental, que ya digo, en psicología lo llamamos celopatía o en su forma excesiva se llama síndrome de Otelo. Y toma este nombre de la obra de Shakespeare donde Otelo mata a Desdémona, que es su esposa, como resultado de su delirio, de infidelidad, aunque ella al final era inocente, ¿vale? Y llega a matarla pensando, creyéndose y afirmando la infidelidad de Desdémona y no era real, todo era una percepción, una ilusión que él se montaba en un gran exceso. Por eso se le pone ese nombre. Al final, tenemos que ver que la inseguridad da lugar al deseo de control. Cuando estamos bajo la influencia de los celos, tendemos a controlar al otro porque esto creemos que nos da una falsa sensación de seguridad. Si yo lo controlo todo, bueno, pues me da más cierta seguridad de que no va a haber esa pérdida o esa infidelidad a la que yo le tengo miedo. Pero paradójicamente, cuanto más tratamos de dominar a alguien, de dominar la situación y de controlarlo, más sentimos que se aleja. Y esto lo viven así la gente que tiene este síndrome o esta celopatía. Querer saber siempre dónde está la pareja, estar excesivamente pendiente del otro, querer organizar cada detalle de su día a día, son ejemplos de un exceso que muestra un deseo de controlar. Detrás hay una gran falta de autoestima y un miedo a estar solos, ¿vale? Pero todas estas, pues eso, el estar pendiente, el querer organizar, el querer controlar, todo esto son señales de alarma que tenemos que tenerlas en cuenta, de que detrás de esas actitudes que tiene el otro hacia uno o uno mismo hacia otro, eh, esconden detrás falta de autoestima y miedo a estar solos. Así que, como siempre, voy a hacer referencia a la información familiar que llevamos. Y en este síndrome también está presente esa información que uno lleva, que la llevamos ya desde que nacemos, nunca nacemos en blanco, o no nacemos o no nos criamos en blanco, sino que estamos adoptando toda la información familiar. El ambiente familiar donde nos hemos criado tiene una información o tiene una importante influencia que nos afecta en cómo nos relacionamos con los demás cuando somos adultos. Ya desde niños venimos marcados por eso que vamos aprendiendo, eso que vamos viendo, esa información que vamos recogiendo a modo de influencia y que hace que seamos de una forma determinada cuando somos adultos. Al final, bueno, todo Porque aquí esto, estamos viendo, generalmente, estamos un poquito generalizando los celos de pareja, ¿no? Pero también hay sí, celos de hermanos, eso es, eso es, celos de, no de sé, de muchos tipos, amistades. eso es. Ujú. Aunque principal, sí que es cierto, bueno, iba a decir, los celos entre hermanos
no llegan a maltratos o no llegan a matar. Por desgracia, sí, también se da, o entre amigos, también se da. Pero bueno, donde más claro vemos el tema de la celopatía o de los celos y del síndrome de celo, primeramente es en la pareja, y es en la pareja donde más crecemos. Pero sí que es verdad que se da entre los hermanos, se da entre amistades y se da en el trabajo, entre compañeros. Pero vamos a quedarnos de momento todavía con el tema de la pareja. Y estaba diciendo que al final, eso que vemos entre los padres no deja de ser el espejo de la relación entre papá y mamá, la que nosotros llevamos. La relación entre papá y mamá y los mensajes que recibimos de pequeños nos pueden hacer repetir patrones en nuestras relaciones de pareja sin llegar ni tan siquiera a ser conscientes de ello, ¿vale? Y cuando hablo de repetir de forma igual, o sea, repitiendo lo mismo, o podemos irnos a la polaridad contraria o complementaria y vivirlo, que recordamos, hemos hablado de las polaridades, que la información de polaridades contrarias opuestas llevan la misma información. Con lo cual estamos repitiendo, aunque sea de forma contraria, opuesta o polaridad contraria. Para reconocerlos, podemos, por ejemplo, preguntarnos. Luego pondré todas estas preguntas en los comentarios y lo pondré también en el canal de YouTube. Decía que para reconocer estas actitudes de celotipia, podemos preguntarnos, ¿qué quejas escuchábamos entre papá y mamá? O de papá de mamá y mamá de papá. ¿Cuáles eran esas quejas que escuchamos de niño? ¿Repetimos en nuestra pareja la demanda de atención que había por parte de uno de nuestros padres hacia el otro, hacia la otra? ¿Imitamos conductas de abandono o faltas de respeto que veíamos entre ellos? Y esto pasa mucho, que justo eso que nos molestaba en lo que veíamos de niños en ellos, entre ellos, luego vamos y lo repetimos. O vivimos esa misma experiencia por parte de nuestra pareja hacia nosotros, ¿vale? Por ejemplo, que los ejemplos son como muy fáciles para poder ver esto que estoy diciendo. Un ejemplo normal que yo puedo escuchar dentro de una sesión. Dice, mi madre se quejaba de que mi padre prefería pasar sus ratos libres con los amigos y yo reclamo a mi pareja que dedica demasiado tiempo al trabajo. Puede ser que pasemos tiempo juntos, pero nos enfocamos solamente en los momentos en los que él no está, porque inconscientemente repetimos la sensación del abandono que sentía nuestra madre y los celos ante la ausencia del padre. No tiene por qué repetirse en que se vaya con los amigos o en nuestra pareja que se vaya al trabajo. Para el inconsciente es lo mismo, él no está y no nos está dedicando tiempo a nosotros. Y esto al final puede ser una manera inconsciente de acompañar a nuestra madre en su dolor. ¿Vale? Repitiendo mi queja hacia mi pareja porque dedica demasiado tiempo al trabajo, y a lo mejor no es tanto, y a lo mejor no es tanto. Pero como yo Hay una llevo lealtad también, ¿no? a eso esa es la lealtad invisible hacia mamá. Como yo llevo grabado el dolor que vi en la mamá, porque papá salía de trabajar y pasaba su tiempo libre con los amigos, y ella se quejaba y le dolía aquella sensación de abandono de papá, yo puedo mostrar esos celos en cuanto mi pareja pasa demasiado tiempo en el trabajo. Lo que yo creo que es demasiado. Pero al final lo único que hago es estar en lealtad a mamá y acompañarla en el dolor que ella tenía, ¿vale? En vez Guau. de gestionarlo y hablarlo con la pareja y salirme de la historia de mamá, porque mi historia es la mía, no es la de ella, ¿vale? Este es un ejemplo que vemos muy a menudo, ¿vale? Y fíjate, decías antes el tema de los
celos entre hermanos, de qué forma también se expresan en la vida actual. La actitud diferencial de los padres hacia los hijos también suele generar celos entre hermanos, ¿vale? Ya sea porque se educa de una forma diferente a los niños y niñas, por ejemplo, ¿vale? Que eso se ve muy a menudo. Y creo que en América Latina más marcado la diferencia en la forma de educar a los niños y la diferencia en de educar a las niñas. O la diferencia, por ejemplo, vemos en la crianza del primogénito respecto al último. O, bueno, o simplemente por simpatía, que tengo más afinidad con él que con el otro y le educo o le doy cosas diferentes. Eso puede hacer que entre los hermanos de los hijos haya celos entre ellos. ¿Vale? Si percibimos que mamá o papá le prestaban más atención a un hermano, hoy podemos seguir como adultos proyectándolo en nuestras distintas relaciones. No solo con nuestros hermanos, que pueden seguir esos celos siendo mayores. Y esto seguro que mucha de la gente que nos está oyendo lo reconoce. O conoce personas que viven esos celos entre hermanos. Pero es que además esa proyección se puede ver en otro tipo de relaciones en nuestra vida. Se puede ver, por ejemplo, en el trabajo, que sentimos que el jefe tiene más en cuenta a un compañero o una compañera que a nosotros. Y sentimos celos hacia ese compañero. Y la información que hay ahí detrás de esos celos hacia ese compañero, porque creemos que el jefe, que no digo que no, pero probablemente no sea tan marcado y yo lo viva desde esa percepción porque tengo en mi infancia que mi padre o mi madre crió diferente a un hermano que a mí o al mayor que a mí, que soy la pequeña, ¿sabes? Y eso se refleja al final en mis relaciones con amistades o con los compañeros, ¿vale? Y creemos, pues eso, que un amigo le da diferente atención a otra amiga que a mí. Y hablas con ese amigo y resulta que no es así, es una percepción mía, pero es por lo que hay introyectado de lo que se ha vivido en la infancia. Así que no olvidemos que repetimos la información familiar para poder cambiarla, ¿vale? Y cuando nos damos cuenta de estos patrones que se repiten, es aquí donde está la oportunidad perfecta para la autoindagación o para pedir una indagación, ya que expresamos en nuestro entorno la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿vale? Así que vamos a lanzar otras preguntitas más, que son las reflexivas que nos vienen fenomenal. Podemos preguntarnos aquello de ¿qué información de mi historia familiar se refleja en mi forma de ver, experimentar lo que está sucediendo? ¿Vale? Tomando conciencia de nuestra programación inconsciente, vamos a poder actuar o tomar decisiones que nuestros familiares no supieron o no pudieron hacer. Pero para eso es necesario tomar conciencia de esa programación, conocerla, de esa programación inconsciente, darnos cuenta de ella. Y esto yo lo veo a veces en las sesiones que me dicen, "Jo, oye, que es que no me daba cuenta de hasta qué punto esto estaba en mi familia y me estaba afectando a mí". ¿Vale? Cuando nos damos cuenta que no nos damos cuenta de lo que nos está afectando es cuando podemos eh, tomar las riendas de nuestra vida y recoger nuestro poder personal. Esto no quiere decir que tengamos que hacer justo lo contrario a nuestros padres. Ya sabemos lo que decía antes, los opuestos llevan la misma información, las polaridades, ¿eh? Tengámoslas en cuenta. Solo así, dándonos cuenta, tomando esa conciencia de la información inconsciente familiar, vamos a poder alejarnos del resentimiento y de la culpabilidad
hacia nuestra pareja, hacia nuestros hermanos, hacia los amigos o compañeros, y responsabilizarnos de nuestras carencias para poder ponernos en coherencia. Anthony de Melo, que ya he hablado en otras ocasiones de él, escribió textualmente: para liberarte, lo que necesitas es darte cuenta de tu programación y de las premisas falsas en que te apoyas tus acciones. ¿Vale? Para poder liberarnos, lo que necesitas es darte cuenta de tu programación y de las premisas falsas en las que apoyas tus acciones. ¿Vale? Al final, esas premisas falsas son las justificaciones que nos ponemos. ¿Vale? ¿Cómo O sea, podemos... darnos cuenta de dónde viene esa programación, se podría decir. Si yo quiero, ¿Cuál es la programación? ¿cuál es la programación? Ah, Eso. ok. ¿Qué es la información que traemos de nuestros padres, de los suegros en el caso de la pareja, de los abuelos? La programación que nuestros padres también traen o que ellos han creado. Y por supuesto, Ok. si no nosotros, acuérdate que hablábamos, si nosotros no la reparamos, van a ser nuestros descendientes los que van a tener que repararlo repitiendo o haciendo de forma complementaria lo que nosotros no llegamos a darnos cuenta y lo estamos viviendo de la misma manera, repitiéndolo o llevándolo de forma contraria, ¿vale? ¿Y cómo podemos transformar toda esa información que traemos en uno? Bueno, pues son nuestras heridas las que nos muestran algo que podemos transformar. Las heridas, el dolor, lo que nos hace daño. Cuando creemos que perdemos a la persona amada, es como si una parte de nosotros también se fuera. Y nuestra herida de abandono queda a la vista, queda al descubierto, queda desnuda. Desde ese temor, esto es importante, ¿vale? Cuando creemos que perdemos a esa persona que amamos y sale ese dolor de la pérdida, es porque pensamos que hay una parte de nosotros que también se fue con él o con ella, ¿vale? Y esa herida del abandono es la que queda al descubierto. Desde ese temor podemos generar dos actitudes: dependencia hacia ella o soltar ese apego para decidir libremente desde el amor, ¿vale? Ese temor que se genera por quedarnos esa herida al descubierto y esa pérdida parte de mí que se va con la pareja, podemos seguir desde el dolor dependiendo de esa herida, ¿no? Dependiendo de la pareja que se ha ido y de ese dolor y de quedarnos en ese sufrimiento por esa pérdida. O, bueno, soltar el apego y decidir libremente desde el amor hacia mí misma, hacia mí mismo, para poder reconstruirme. Igualmente, cuando nuestra pareja se siente insegura de nosotros y nos muestra celo, podemos indagar esta información complementaria que llevamos, puesto que no podemos olvidar que todo tiene que ver con nosotros. Que no es casualidad que demos con una pareja que sea celosa hacia nosotros, porque nosotros llevamos esa misma información. No podemos excusarnos, no, es que mi pareja, mi marido es un celoso, me está haciendo la vida imposible. No, mira, si has dado con esta persona es porque tú llevas esa misma información de él o de ella. Y estás experimentando esto desde tu dolor, desde sentirte víctima, porque llevas esa misma información. Y ahí hay que hacer esa indagación. Ahí ya vemos la herida que llevamos por el sufrimiento porque nuestra pareja nos muestra celos. Así que podemos preguntarnos, si es este el caso que se vive, ¿en qué nos sentimos nosotros inseguros, inseguras? ¿Cómo reflejamos en nuestra vida la desconfianza que había entre mis propios padres? ¿Vale? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Al final, hemos hablado ya de la pareja en otras sesiones y hemos visto cómo la pareja nos sirve
no solo para sentir el amor y para, bueno, pues llevar un proyecto en común y disfrutar de la vida caminando al lado de alguien, sino nos sirve para reconocernos, ya que relegamos en él o en ella cualidades y defectos que hemos olvidado que también poseemos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la sombra, de nuestra sombra? ¿Vale? Pues es en la pareja, primordialmente, o en una amistad importante, o en un hermano. Vemos ahí que en esa persona especial nos sirve para reconocernos a nosotros mismos y ver esas cualidades, esos defectos que nos hemos olvidado, que están en nosotros también. Así que si, por ejemplo, sentimos celos porque nuestra pareja prefiere pasar tiempo con sus amigos, podemos transformar esa carencia en una oportunidad para también pasar más tiempo haciendo cosas que nos gustan a uno mismo, ¿vale? Hablarlo con esa pareja y ver que esa pareja prefiere pasar su tiempo, o sus ratos o algunos ratos libres, no lo sé, con amigos, viendo el fútbol o leyendo, y en vez de estar desde esa carencia, no estás conmigo, entender que estamos viviendo eso y eso es una oportunidad para, pues yo también voy a hacer algo que me guste. Voy a también aprovechar este ratito para poder hacer algo que también me guste a mí, ¿vale? Ser capaces de llenar nuestros propios vacíos nos hará ganar autoestima. Si estamos en la carencia, en el no está conmigo, no me está dedicando todo su tiempo libre a mí, eh, lo que estamos mostrando es inseguridad. Sin embargo, si yo soy capaz de llenar mis propios tiempos vacíos, me va a hacer ganar autoestima y no me va a hacer sentir tanto vacío, sino sentir más plenitud. Y probablemente, eso va a fortalecer la relación con nuestra pareja. Si yo estoy con mayor autoestima y no estoy en carencia, mi relación con la pareja va a ser, yo me voy a dar de una forma más sana, más auténtica y más plena, ¿vale? Y aquí recuerdo a Carl Gustav Jung, cuando decía que mejor, él decía, prefiero sentirme completo a ser bueno. Si ser bueno significa dedicar todo mi tiempo, libre o no libre, a mi pareja, para que no él o ella no sienta esa carencia o ese vacío, no estoy recargándome, no estoy nutriendo mi autoestima, no estoy sintiéndome completo, porque no estoy haciendo otras cosas que también me llenan, sino que estoy solamente siendo buena y dándome, y al final no estoy completo. Y eso, al final, a la larga o a la corta, me va a hacer sentirme atado y no va a hacer que eso se fortalezca y que esa relación esté plena. Así que debemos saber llenar nuestros propios vacíos con cosas que nos gusten y nutrirnos para poder ganar esa autoestima y no estar en carencia. Y eso de verdad que eso va a fortalecer nuestra relación de pareja. Los celos puede ser como un camino para conectar con nuestro ser. Por eso yo antes decía que, bueno, no son del todo malos si somos capaces de transformarlos y darnos cuenta qué hay detrás de ellos, ¿vale? Los celos al final no son ni buenos ni malos en sí mismos. Estar dispuesto o no a aprender de ellos será lo que marque la diferencia. Y podemos vivirlos como algo que nos bloquea o utilizarlos como un impulso para conectar con nuestro ser. Ver qué es la información, qué es lo que me hace sentir celos, ese miedo, esa inseguridad a la pérdida, a que se vaya, a sentirme en carencia. Y ya digo,
puede servirnos como un impulso para conectar con nuestro ser más profundo y complementarnos. Recordemos que todas las relaciones son perfectas. No hay relaciones malas ni buenas. Son las que necesitamos para hacer esa transformación y son perfectas para lo que yo estoy viviendo ahora o para poder crecer como persona. Y han venido a mostrarnos algo que debemos aprender sobre nosotros mismos, en esa proyección que tenemos en él o en ella. Al tomar esos aprendizajes y cambiar nuestra percepción sobre nuestras relaciones, siendo responsables y coherentes, vamos a poder vivirlas con una mirada limpia, desde el amor y con gratitud, y descubriendo así el regalo que cada vínculo nos ofrece. Por eso es tan importante vivir las relaciones de pareja, porque es gracias a esa proyección que tenemos en el otro donde podemos evolucionar, transformarnos y crecer. ¿Vale? ¡Wow! Creo que Wow, wow, wow. claro que nuestra percepción hace que uno sienta eh, esas, esas carencias, esos vacíos, esas informaciones atávicas que traemos de nuestros padres, esas lealtades, es esconder nuestra sombra y no darnos cuenta de lo que hay, no hacernos responsables de nuestras debilidades, de lo que escondemos porque no queremos reconocerlo. Y al final también de todo lo bueno que somos. Así que hay que hacer autoindagación, hay que hacerse esas preguntas. Y bueno, yo espero que con todo esto que mostramos, que me sirve a mí, porque a la vez que está uno escribiendo y está uno contando todo esto, también le sirve primeramente a uno, pues que a alguien le llegue, si a alguien le llega, pues damos por bien hecho y Claro, bueno, por bien empleado este ratito. claro que Ya, sí. A cuéntame mí, más. a mí también me ha ayudado muchísimo el escucharte. Me he ido un poco al pasado, Bien. a cómo era yo antes. Yo sentía muchos celos Mm, y, y con la persona que estaba era igual de celoso. Entonces, ahora tú explicas que no, vibraciones similares se juntan. Entonces, vas a tener, si tú eres celosa, vas a tener una pareja celosa. Así de fácil. Entonces, ¿qué es celos? Implica inseguridad, vale. falta de autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, ambos estamos en esa carencia, se podría decir. Vale, a veces sí que se da que uno es celoso, el otro no, y está en el punto de víctima, Mm, claro, ¿vale? personalmente hablando, me sucedió lo mismo. O sea, atraje a alguien que era igual que yo. Era igual que tú. Exacto. Ay, Cuando mira, me doy está aquí cuando me Alejandra. doy, ah, cuando me doy cuenta de la versión que estoy imitando, porque tú Eso, hablaste de lealtades, ¿no? eso es. Entonces, cuando te das cuenta que estás imitando o atrayendo temas, entonces cuando te das cuenta que estás imitando que no son tuyos, ahí es donde empieza el cambio y Eso, fortalece la relación si ambos quieren cambiar. O eso. sea, en caso que nadie quiere cambiar, pues la relación No sigue, ¿no? podemos hacer nada. Así Hola, es. Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Perdón, entré a tiempo o no. Sí, sí, claro, Estábamos siempre a tiempo. muy enfrascadas hablando porque es un tema muy candente, muy importante y que realmente hace que nos conozcamos. Hace Sí, primeramente de todo que nos autoconozcamos, que nos demos cuenta de la información que llevamos y de lo que atraemos. Y da igual si el otro se muestra celoso o se muestra como víctima, lleva la misma información. Y seguro que si indagas en lo que tus padres han vivido o en lo que los papás de tu pareja han vivido, llevan informaciones similares. Si no, no das con esa pareja. ¿Vale?
Así que, bueno, salúdanos, Alejandra, cuéntanos algo. Pues las estaba escuchando y y mientras las estaba escuchando se me han venido pues muchas cosas, Belén, Mara, qué gusto estar aquí con ustedes, todo el público España, Perú y desde México. Y bueno, fíjate que aquí hablando de pareja, aquí había una actriz muy famosa, María Félix, y decía textualmente, no la quiero regar, y decía, si tú quieres dejar a un hombre, investígalo. Si tú lo quieres Wow. dejar, no busques porque siempre vas a encontrar. Y bueno, esto me da un poco a pensar lo que bien decías, Belén, y que estabas comentando esta parte de inseguridad, pero aparte también se puede prestar a malas interpretaciones, más aún ahora con estos teléfonos inteligentes que tenemos, que de pronto tú lo puedes decir de alguna manera, a alguna frase o pues sí, alguna cosa que tú expreses por escrito y los mensajes no tienen entonación. Entonces, si de pronto la pareja, hablando de pareja, no está en el contexto, no está viviendo pues toda esta conversación que tiene un background, que viene de atrás, pues de pronto sí se puede malinterpretar y esto Vale, pero, convertirse en algo que viene a ser fuera de lo que verdaderamente vale, es. pero te voy a interrumpir, Alejandra. Mira, el otro puede hacer esa interpretación, pero yo vuelvo a repetir, las relaciones son perfectas. Si el otro muestra celos porque no oye la entonación en los mensajes escritos, que por suerte nuestro WhatsApp tiene audios y podemos enviar audios y tonos de voz, Claro. ¿vale? Con lo cual eso es una excusa. Pero si el otro está mostrando celos, le aseguro que uno tiene esa misma información y da con ese tipo de pareja porque tiene algo que trabajar en él o en ella o en uno mismo, esos celos que el otro te muestra, ¿vale? Y esto Sí, yo sé que cuesta entenderlo, pero de verdad quedamos con la pareja y voy a hacer referencia porque veo que hay mensajes, hay gente que ha escrito, bueno, entre ellas tú, Alejandra, hay gente, sí, efectivamente, y bueno, aquí Bea es una amiga mía de mi tierra asturiana y efectivamente ella vivió en sus carnes una celopatía muy severa por parte de la expareja con la que ella con quien ella se casó. Efectivamente, llegan a ser una enfermedad, pero, y esto de verdad que yo sé que es complejo comprenderlo. Si alguien vive una relación o un matrimonio con alguien que te está expresando celopatías, enfermedad de celopatía, te aseguro que la persona que está en el lado víctima tiene algo que aprender y que lleva la misma información que esa persona, esa pareja que llega al extremo de estar mostrando esa celopatía o ese síndrome de celo, que es la forma exagerada de los celos. Así es que ya sé que esto es complejo, pero por eso, cuando uno vive estas historias o estas secuencias en su vida de una forma equivocada de vivir el amor y de sufrirlo por la pareja o atraer eso mismo que uno puede ejercer en el otro, es importante hacer esa autoindagación, si se puede, si uno es capaz de salirse de su historia y mirarla desde arriba como una película y analizarla, o pedir un análisis, una indagación, una sesión para poder ver de dónde viene todo eso y hacer una transformación interna. sí, pues Eh, esta parte que mencionas tú es muy importante, que decías sobre cómo eran las relaciones de los padres. Y ahorita que lo estabas mencionando,
pues la verdad mi papá era un hombre muy, muy guapo y lo confundían con un artista, no recuerdo con qué artista, un artista americano. Y esta parte donde hablas de la autoestima, mi mamá, aunque no era quizá tan guapa, que creo que sí era guapa, bueno, ya es una señora de 96 años, pero vamos, en su juventud, creo que sí era muy guapa, quizá mi papá rebasaba en la belleza, por decirlo de alguna manera, pero ella comentaba que cuando iban a Estados Unidos, así, los paraban y les pedían autógrafo. Vale, pues Porque lo confundían con el artista. Yo no viví eso porque pues o estaba muy chica o no lo recuerdo, pero mi mamá siempre lo contaba con orgullo, o sea, como que, sí, lo paraban y yo así como, sí, qué bueno, que le pidan el autógrafo. ¿Qué muestra eso, Alejandra? Seguridad de mi mamá. Eso es. Porque al final, ese hombre tan guapo que paraban en la calle, le paraban porque era como era y le pedían los autógrafos, pero al final estaba a su lado. Ella tenía Claro, entre todas las mujeres que ella era la había la posibilidad de que, digamos, que él pudiera traer, pues él estaba a su lado, ¿no? Entonces esa seguridad que mi mamá marcaba, o sea, de alguna manera, pues sí, no la transmitió. Y esta parte que dices, digo, yo creo que hablando de mí, no sé tú, Mara, pero hablando de mí, yo creo que sí hay a veces un cierto celo como bien infundado, ¿verdad? Si estás viendo, a mí me pasó que yo estaba en mi casa, invité a una ex compañera del papá de mis hijos y bueno, la señora esta casi ahí enfrente se quería, pues, ya sabes todo, ¿no? ¿Verdad? Y pues eso es como que es normal. Pero digo, dentro de la normalidad, yo creo que soy una persona que no soy celosa. Vale, pero escucha, no podemos confundir infidelidad con celos. No fue infiel, no fue infiel. O sea, me refiero que esta señora de plano, o sea, casi se le sienta encima, ¿no? Y yo así como que, oye, espérate tantito, te estás en mi casa, estás en mi presencia. Y eso pues Vale, sí de pronto saca esta furia, ¿no? Vale, ¿quién tiene que...? Pero fíjate, tú estás ahí marcando tu territorio, eso es biológico, ¿eh? Es totalmente biológico. Claro. Este es mi macho, este es mío, a ver a las consecuencias. Pero fíjate, ahí tú estás mostrando una inseguridad. No le dije nada, ¿eh? Yo al final aguanté, o sea, o sea, al final aguanté, digo, ya no lleva cómo correr, pero... No te justifiques porque la inseguridad estaba, el miedo lo tuviste. Es que de momento, imagínate, suerte, estás ahí, estaban en mi casa, yo les había abierto a ella y a su esposo las puertas de mi casa, no los conocía, ellos insistieron en ir, les abro la puerta de mi casa y de verdad era un descaro de parte de la señora, enfrente de su esposo y del papá de mis hijos, yo decía, bueno, o sea, ¿qué onda? O sea, era descarada. Déjate todo lo que nos está contando para tapar la inseguridad que ella tenía. Gracias. A la pérdida. Al final, aunque no digas nada, esto es lo que yo hago en las sesiones, ¿vale? Al final, aunque no digas nada, te lo estás aguantando. Y fíjate el recuerdo, como todavía sigue ahí. O sea, no, hombre. No, yo digo ahora, chin, ¿cómo no lo dejé en esa hora? Ay, sí. Desde entonces. Bueno, al final quiero que veáis, o sea, cuando uno no está del todo seguro, porque, bueno, pues si tu pareja no está tranquila, indudablemente él le hubiera dicho, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, no hace falta que uno diga nada. Pero sí que es cierto que cuando uno ya tiene cierto miedo o cierta inseguridad, ya no es el descaro de la otra. Lo importante no es, o sea, el hecho nos está mostrando algo que hay interno. No nos podemos quedar en, fíjate qué bruja lo que hizo y lo que... No, analiza lo que hay en ti. Esto es lo que yo invito
desde el vivir en un momento dado unos celos. Los celos no son ni buenos ni malos, decía antes. Los celos son una oportunidad para autoconocernos. Esa mujer era una descarada. Y tú sabes quién eres. No tienes por qué sentirte insegura. Es más, si en ese momento tu marido, que no lo es ya, en ese momento él le sigue el juego a ella, ¿estás segura de que quieres este tipo de hombre a tu lado? Esto No, es bueno, una la verdad, oportunidad. O en sea, su defensa, Mara, en su defensa, después de las trapeadas que nos da Belén a nosotros dos, en su defensa quiero hablar bien del papá de mis hijos. En ese momento él también se sintió muy incómodo. O sea, de verdad, él ya no, o sea, él ya éramos como violentó. dos, porque él se sentía incómodo también por el esposo de ella, ¿no? O sea, era como... Ah, por el esposo de ella, no por él. Bueno, pues es que yo creo que, no sé si por él, pero sí un poco tal vez por mí. Yo creo que Sí, fue no lo justifico. ¿Mandé? Deja de justificarle. Ay, No, ay, no lo sé, pero yo sé que sí se No, sentía sí lo sabe. incómodo. Sí se sentía incómodo pero porque, os dais cuenta, ¿verdad? Como un ejemplo podemos analizar un montón de cosas que hay detrás. claro, En una escena de lo más simple y siempre hay un montón de sutilezas que están mostrando lo que uno lleva, la información que uno lleva y cómo actuamos. Por eso digo que, bueno, pues los celos no son ni buenos ni malos, son una oportunidad de verdad para autoconocernos y que analizándolo, indudablemente, a ver, cuando uno vive una pareja que no te deja vivir, que no te deja respirar, eh, hacerse esas preguntas es importante, ¿vale? a ver, Belén, pero esta pregunta, a ver, esto Esta mexicana es muy así ella. no, bueno, es que hablando, quiero hacerte una pregunta, Dime. porque bueno, yo me Ajá, considero una persona no celosa, pero hablando de este momento en específico, ya estoy como Mara, ¿no? ¿Verdad, Mara? De yo, nuestras ¿no? arrastradas que nos mete Belén. Esta parte, o sea, era, pues en parte, o sea, sí estás hablando de mi inseguridad o en parte sí era, pues como bien infundado el celo en ese momento, o sea, como, digo, había justificación, vamos. O sea, quiero preguntarte, o de plano, Vale, si habla de mi no, total inseguridad en ese vale. momento. Pero no, en ese momento había inseguridad. No ¿Sí? tenías ¿Sí lo miedo. había? Sí. Sí, porque si estás segura, estarías riéndote y diciendo, ¿está loca? ¿Dónde irá? Se va a llevar una que vamos. Pero tu inseguridad de que, bueno, de que a tu marido en un momento dado le hiciera kilín, no estaba ahí. No le gusta, no era su tipo. Ah. Pero no sabes, sino de verdad que No. cuando uno está tranquilo, no hay movimiento emocional. Al final los celos no dejan de ser una respuesta emocional. O Y sea, además, no hay ningún celo, ninguno, así, un mínimo, todo celo que llega a, por alguna razón tener uno es inseguridad, miedo, o sea, miedo a perder. miedo a la pérdida, es un miedo a la pérdida. Bueno, me da tranquilidad que en mi balanza soy así menos celosa de lo que, Ah, bueno. o sea, no soy insegura, un poquitín tal vez. Bueno, al final, a ver, Alejandra, Pero mira, como dice el Belén, no pasa nada. Claro. Todas en algún momento tenemos celos, es que así es que no necesitas biológico, más. Exacto, es algo es biológico. biológico, es biológico. Y al Y final, encima lo hacemos como lealtad. tal O cual. sea, yo vengo de una familia, he visto muchos episodios de celos así en mi cara, y yo siendo una adolescente de 18, 19, y veía cómo mi tía le daba sus cachetadas a mi tío, y yo decía, Wow, ¿pero qué pasó? wow. Y me Imagínate. explicaban y me decían, no, es que está Ah, celosa, ¿por qué?
Y yo Y lo decía, normalizaban. exacto, se Claro. normalizaba eso como si fuera algo normal, como dices, pero ahora que está hablando Belén, el tema de marcar territorio, pero de una forma infundada, o sea, así, ¡puá! ¡Puá! Delante de todos, exponiéndose, ¿no? O sea, expuesta a que todo el mundo te vea, a humillar, y esa persona pues tenía que bajar su cabeza nada más y todo el Pero al mundo decía, final tiene razón, había esa inseguridad en ella también y era una forma de le daban la territorio. razón a la persona que había cometido esa hazaña, ¿no? Y yo me quedaba sorprendida, pero en ese momento no entendía. Yo vengo a razonar a los 40. Vengo a razonar y a ver las Nunca es cosas de otra tarde, forma. nunca es tarde, de Nunca es verdad tarde, obviamente, que pero ahí te das cuenta de cómo yo repetía patrones y los repetía con mi pareja, ¿no? Y mi pareja igual repetía conmigo. Hoy en día nuestra pareja, nuestra relación, se podría decir, está muy fuerte porque ya aprendimos que estábamos imitando cosas de otros y no claro. teníamos una relación nuestra. Fue Pero ahí cuando todo empezó a cambiar, ¿no? para eso ha habido gestión Ah, emocional, por conversación, supuesto. poner en común, desde conflictos y situaciones, Sí. abrirse el uno al otro. Eso que hablábamos de ser auténticos, qué importante es dejar la hipocresía de cómo tengo que ser y no mostrarme realmente, no hablar, no gestionar. Y al final esos celos, esa celopatía puede convertirse en algo más grave que al final acaba rompiendo. Pero cuando se gestiona, se habla, se aclara, de esos celos pueden haber sido buenos en ese momento Pero, porque uno los ha gestionado y los has llevado a buen puerto. y mira, Belén, esto y Mara me lleva a justo lo que Mara decía, a pasarlo también a los celos de entre hermanos, porque no es solamente entre las parejas, y qué padre que lo pudieron hablar, porque ya me imagino el pobre marido de Mara todo cacheteado, sino esta parte de que igual y no solamente son celosos, pero que de pronto no se atreven cara a cara y lo van guardando en la sombra que decías, Ajá. el celo que hay entre hermanos y es por debajo del tapete o por detrás de la espalda de la persona, estar hablando de la hermana o del hermano, y esto sí va creciendo. Entonces, qué importante es poderlo ser auténtico. Mira, fíjate, qué chistoso, porque no es que lo haya planeado ni mucho menos, pero justo mi TikTok de hoy dice, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados, que era lo que decías, no intercambias tu autenticidad por aprobación, ¿no? Ah, Y entonces, tremendo, ¿eh? qué importante es esto, el poder expresarlo y que se pueda hablar para así pues llegar a acuerdos, como es el caso de Mara o como en su momento lo fue en ese evento hace muchísimos años, que sí lo llegamos a hablar, porque si lo vas guardando solo es una bomba de tiempo que en No, cualquier es momento. que un granito de arena se convierte en una montaña y al final va a salir de malas formas, acrecentado y por no haberlo gestionado. Es muy importante. Yo lo explico y a veces me encuentro con relaciones de pareja que me consulta el uno, me consulta el otro. De verdad, importante es saber permitirse, lo hemos hablado en otra charla, un momento de ponerse colorado o de atreverse a, bueno, mira, se tiene que explotar, que explote, pero vamos Claro. a hablarlo. En vez de Sí. dejarlo, y al final se acrecenta y es un desastre. Es tan Estas charlas importante, incómodas, ¿no? Que ¿no? son ¿No? mejor, o sea, una colorada que 100,000 Tal cual. descoloridas, decimos aquí, ¿no? Siempre, siempre, de verdad.
atreverse, lanzarse, porque total, si uno está viviendo ya bueno, en conflicto, en una situación que realmente no te está llevando a felicidad, ay, mira, lánzate y de verdad que seguro que algo va a salir bueno. Aunque sea teniendo que separarte, da igual la solución que venga, pero sí Yo que, estuve a punto de separarme, imagínense. claro, Pero la situación fue que ambos coincidimos y queríamos llevar un equilibrio a la relación, ¿no? Y había amor todavía, pero no había no sé, no nos entendíamos ambos, porque ambos traíamos cosas, cada uno traía su mochila. Yo traía una maleta, ¿no? Él traía una mochila de repente, pero yo trabajé con esa maleta y empezó todo a surgir. Y él también me siguió a hacer crecimiento personal y empezamos pues, a eso es, modificar patrones, a eso es modificar querer, cosas. eso es amar, eso no es poseer, eso es amar. Poseer es yo quiero que tú seas como yo quiero que seas y tienes que Eso no cambiar. funciona. No, es enfrentarse a tu maleta y me voy a permitir ver esa maleta, abrirla y que salga todo. Y desde ese cambio que uno hace, el otro también hace. Pero si uno no Exacto. cambia, no somos nadie para pedirle al otro que haga cambios. Esto me harto de decirlo. No puedo pedir que el otro cambie si yo no soy capaz de hacer ese cambio, de pararme un momento y analizarme. Así que, de verdad, ser valientes y ser auténticos. Ser auténtico es la clave de cualquier relación, de pareja, de amistad, de hermanos. Mira, si el hermano o la hermana al final no le gusta como soy, yo no me voy a mostrar como él o ella quiere que yo sea. Porque al final eso va a explotar. Porque no soy yo la que se está mostrando ahí. Si tengo que ser como él o ella quiere. Tal Entonces, cual. atrévete a ser tú y mira, que haga su vida y yo hago la mía. Da igual la resolución, pero desde luego lo que no puede ser es que uno esté doblegado a cómo quiere ser el otro, o yo obligar que el otro sea como yo quiero que sea. A- Lo que decías, Alejandra, de verdad, más vale ponerse colorado en un momento que estar 100 años sufriendo dolor, porque al final eso va a explotar. Es Así que, enfrentarse a esas conversaciones incómodas. sí, Pero también, ¿sabes qué? También tiene que haber una disponibilidad de la contraparte, que aquí, como lo menciona Mara, qué padre que hubo esta apertura de parte de su de los dos. esposo, porque no siempre la contraparte está dispuesta a tener esta relación Pero de te diré que no la apertura y de había, receptividad. ¿Mande? no la había. O sea, Ah, fue hasta el final. Hemos estado separados como 6 meses. Fíjate. Pero bueno, bueno, en Y, pero 6 meses, encontraron el punto y al eso final lo es, hubo, ¿no? Que es lo sí, positivo de esto, ¿no? Porque como dice Belén, había o hay amor, hay pero algo más. cuando la contraparte no tiene esta apertura y esto solamente crece, pues por más que uno quiera, no se No, puede no, ajá. y explota esto. De todas formas, fíjate, esos 6 meses seguramente a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y a veces es necesario que haya ese distanciamiento un poquito y darme cuenta, oye, no, que realmente lo que quiero es estar contigo. Entonces, vamos a hablar esto y vamos a gestionarlo. Y me molesta esto y no me gusta esto y quiero saber qué es lo que te molesta a ti de mí, en vez de estar en los celos y recriminándose y pidiendo que el otro haga los cambios y no indagar en lo que yo tengo que cambiar. Entonces, eso es lo más bonito que pasó después de los 6 meses, que yo era yo y él era él. Es lo que hay. bravo, Ya no habían caretas, no habían máscaras, no había de que yo voy a estar así porque a ti te gusta que yo esté así. Así estábamos antes de esos 6 meses, mostrándonos lo que no éramos, siendo infelices, o sea, yendo a sitios donde a mí no me gustaba ir o a él no le gustaba ir y lo hacíamos porque ya, para que no te enojes, ok, voy.
Hoy en día, si tú no quieres ir, no vas y se acabó. Y si yo no quiero ir, no vayas, Mara, tranqui, no pasa nada. Y cada uno tiene su espacio y tenemos un día a la semana que es nuestro. Hemos ya organizado nuestra semana. O sea, es una cosa de locos, pero sí se puede llegar a ese equilibrio. O sea, yo sí lo he llegado a llevar. Tengo 3 hijos de distintas etapas. Entonces, tenemos un camino por recorrer con los chicos. Entonces, tenemos que nosotros educar como padres conscientes, porque tenemos ahí a los chicos. Qué bueno que hayas abierto y hayas respuesto a tu caso, Mara. Qué bueno dar esperanza a que sí se puede Sí y se que puede. si realmente hay amor de verdad y hay un querer hacer, se puede y que solamente se puede siendo auténticos, siendo uno mismo, llenando los vacíos de uno con cosas que a mí me gusten, cosas que a ti te gusten y fuera celos. O sea, ser seres completos, que podamos darnos por completo siendo y estando no en carencia, sino en plenitud. Así que de verdad que os doy las Costó, gracias por a las supuesto que dos. costó. Claro, nadie dice Costó la vida, Bueno, aquí, pero sí se aquí, puede. aquí decía alguien, no me acuerdo quién, que si las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida se hicieran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, por supuesto que cuesta, ¿no? Pero es esta parte de que a mí me gustaría a lo mejor comunicarles, y no sé si ya cerrar, porque no sé cuánto tiempo Sí, tengan, vamos a irnos a hacer esta parte de esta conversación incómoda que de pronto se tiene por el miedo a perder. O sea, cuando justamente, Mara, decías, ya no había como nada, ya nos habíamos separado y de todas formas, bueno, no teníamos la conversación incómoda porque igual íbamos a perder. Entonces, a la hora que la tienes, que se convierte en sí, en ese momento, esta conversación incómoda, pero se llega a este acuerdo donde entonces ya eres auténtico, recuperas tu autenticidad, tu seguridad, se ve tu autoestima y entonces ya regresas a una relación completamente, ahora sí que valga la redundancia, completa. Y ya no necesitas estar poniendo esta doble cara de que bueno, sí voy porque no sea que lo que sea, que se vaya a ir con otra o que o no le vaya a parecer o este celo, sino que ya eres auténtica, ya él es auténtico y ya hay esta apertura y este crecimiento en este matrimonio. Y eso no Y quiere wow, decir que haya momentos en los que hayan conflictos y hayan claro, diferencias, pero Claro, ya bueno, hay una siempre. forma diferente de gestionarlo. claro, Hay una claro. forma diferente de gestionarlo. Es que Y dime una relación, Belén, en la vida donde no haya un conflicto. no, No, es no. que sin conflicto no crecemos. Eso hay Exactamente. que dejarlo claro. Sin conflicto no Yo no crecemos. tenía conflictos antes de pelearme. ¡Ah, qué bueno! Yo no tenía conflictos, no nos peleábamos, porque yo decía, ok, Pero es está el bien, conflicto. ok. Eso es Me el aguantaba, me aguantaba, me aguantaba, y él también, y yo, y explota, él, hasta que explotamos eso explota. y cada uno por su lado. No nos ¿Verdad? interesó nada, ni los chicos, porque ya Este es estábamos cansados. un error y eso yo lo he vivido también, ¿eh? En mi matrimonio, en mi exmatrimonio, tampoco había discusiones, ¿eh? Sí, en mi No, no, caso no, no, tampoco. no Aquí las sí había. las había. Ay, sí. Aquí, en mi matrimonio sí había discusiones. Esta guerrera, esta guerrera. Es que acuérdate de dónde vengo. Me conquistaron los españoles. Mira, ve. Ay, qué bueno. Oye, qué bueno poder compartir siendo diferentes países con diferentes sociedades, porque al final hay costumbres diferentes, similares al final, pero al final se llegan a vivencias tan similares, tan parecidas, que el trasfondo es igual, el trasfondo es igual, y qué enriquecedor es, de verdad. Oye, jo,
Estoy feliz con las dos y compartiendo. Me parece un momento súper bonito y espero que, bueno, pues que todo el mundo lo reciba igual y sobre todo invitar eso a que, bueno, que no se juzgue tanto las emociones. De verdad que las emociones no son tan negativas, son para poder hacer un crecimiento. Los que las hacemos negativas somos nosotros, que la emoción está ahí para poder trabajarla, para poder trascenderla y poder hacer un cambio y una transformación interna en uno. Así que, bueno, yo invito hay un montón de gente hoy, ¿eh? Un montón de gente que ha escrito y decirles que, bueno, que aunque haya habido dolor detrás de esos celos, es importante hacer un crecimiento de esas vivencias, de verdad. Y cualquier duda, invito a que podamos hablarlo, que me escriban o que hacer una sesión y de verdad que trascender esa información es importante y hay crecimiento detrás de ello. Y si no, tengo aquí a Mara y tengo aquí a Alejandra que han recibido mis vapuleos o mis arrastraditas y por favor, no hay más que verlas cómo brillan hoy. Las cachetadas guajoloteras de Belén Camín. La clásica, no me cuentes la historia. No, no te las No te justifiques. Bueno, he tenido un buen maestro y Enrique Orbera nos ha enseñado a desafiar y a no escuchar nuestras justificaciones, nuestras explicaciones que no nos llevan a ningún lado. Las pendejadas que me cuento para no cambiar y hacer que el otro cambie no sirven. De verdad que esas pendejadas no sirven. Así que No, nada. atrás. Excelente maestro y excelente maestra Belén también. Bueno, excelentes vosotras que os dejasteis acompañar en distintos momentos y que yo crecí con vosotras y que hoy me hacéis sentir muy orgullosa bueno, pues de haber compartido sesiones y momentos en los que ha habido ese crecimiento y que también lo ha sido para mí. Así que nada, oye, chicas, son las 12 menos cuarto en España. Yo sé que hay lo mismo en México que en Perú, es mediodía. Pero bueno, ya llevamos mucho tiempo y bueno, lo dicho, cualquier duda, aquí estamos y daros un abrazo, un beso y un abrazo muy, muy fuerte para mis hispanoamericanas y nada, que seguiremos viéndonos por aquí. Claro que sí. Un abrazo, chicas, Gracias. y un abrazo para Gracias. todos los que habéis estado aquí. Gracias. Nos vemos. Bye, Chao. bye.